padres, representantes o Buenos días. responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece con unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela, y a ver, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Compleja la noche. Acá en Caracas hubo una situación muy ruda, muy comprometida en Montalbán. Hubo represión salvaje hasta altas horas de la noche, de acuerdo a los reportes y denuncias de los vecinos, no solamente de Montalbán, sino los vecinos de Antímano, que desde el frente, desde el barrio, desde el cerro, mostraban su indignación y su molestia por lo que estaba ocurriendo con los vecinos de la urbanización. También en el sector, en el centro norte de Caracas, en los alrededores de la avenida Panteón, hubo un cacerolazo espectacular, muy intenso en esa zona de Caracas. Grupos paramilitares maduristas, mal llamados colectivos, intentaron reprimir a la ciudadanía siguió caceroleando y manifestando, inclusive entonces en respuesta a esa agresión de estos grupos paramilitares, la gente hizo algunas barricadas, etcétera, y ahí sí se presentó la fuerza pública a reprimir a la ciudadanía. Todo eso ocurrió anoche. Hay también reportes de una situación muy compleja en la ciudad de Los Caballeros, en Mérida. Nuestra palabra de solidaridad y de aliento a todas estas comunidades afectadas, repito, por el morbo de la violencia represiva que quiere callar a punta de balas, a punta de bombas lacrimógenas, a puntas de represión. Un hecho incontestable, un hecho claro como el sol del mediodía, que es que este país quiere cambio. Y digo este país, no estoy hablando de la oposición, no estoy hablando de la MUD, estoy hablando del país, estoy hablando de absolutamente toda la gente de oposición, que es mayoría, que es amplia mayoría, y también casi todo el chavismo. Esa es la realidad hoy de nuestro país. Pretender cerrar las vías pacíficas para la expresión de ese descontento es lo que nos ha traído a esta situación lamentable de violencia política y de extrema tensión social. Ayer vimos un capítulo más de esta tragedia que significa tener un órgano electoral obsecuente con el poder, al servicio del poder, no un poder electoral autónomo, como dice la Constitución, no un poder electoral independiente, como dice la Constitución, sino 4 señoras que reciben órdenes del Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo le dicen, no hagas ese referéndum, entonces pasan largos meses, ¿no? Dándole largas a cualquier tipo de trámite, por elemental que sea. Pero cuando el gobierno le dice, hazme tal elección, entonces salen corriendo a inventarte una constituyente, aún sin registro electoral, en cosa de días. Sí, así de obsceno es lo que está ocurriendo. Pero tenemos a una persona extremadamente calificada para hablarnos de eso. Me refiero a el ingeniero Roberto Picón. Roberto Picón es el coordinador del equipo de apoyo técnico de la Mesa de la Unidad Democrática y es una de las personas que, desde el punto de vista técnico electoral, ha tenido el pulso de todo lo que ha sido esta lucha de la sociedad democrática venezolana por intentar lograr que el Consejo Nacional Electoral responda a lo que es su deber ser y no a los dictados del PSUV. Roberto, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con toda Venezuela cuál es la situación que tenemos hoy
frente a este tema del Consejo Nacional Electoral, un Consejo Nacional Electoral que en el año 2016 se comportó de una manera y que en el año 2017 parece completamente otro. Te escuchamos, Roberto. Buenos días, Chu, a ti y a toda tu audiencia, gracias por la oportunidad. Bueno, estamos en una situación en la que teóricamente hoy comienzan las postulaciones a las personas que quisieran participar en este oscuro proceso. Pero la página web del CNE pues no muestra la información de la postulación. Sin embargo, la doctora Tiza y Locena y otros voceros del CNE han dicho que este proceso de postulación comienza hoy y para el 10 de junio, es decir, aproximadamente en 10 días exactamente, debería estar todo listo con todas las postulaciones procesadas y los recaudos recibidos, ¿no? Lo cual contrasta absolutamente con el proceso del año pasado, donde el referéndum revocatorio se empezó a solicitar desde principios de marzo del año pasado. Hubo que pedir la planilla para pedir las manifestaciones de voluntad para que la Mesa de la Unidad pudiera constituirse en representante de quienes querían revocar a Nicolás Maduro, y solamente fue hasta el 26 de abril, un mes y 20 días prácticamente después del primer proceso, que nos entregaron la planilla. Como ustedes saben, eso se hizo rápidamente. En una semana se recogieron muy por encima más de 2,5 millones de firmas, de las cuales se entregaron 200,000 planillas al CNE, y el CNE entonces se pasó pues mes y medio en procesar todo eso. Finalmente tuvimos el proceso de validación de esa firma con Cartahueca durante finales del mes de junio, para que no fuera sino hasta septiembre que el CNE finalmente le pusiera fecha a la segunda fase, que era la solicitud actual del referendo por el 20%, que como todos supimos después fue suspendido por unas demandas espurias instruidas ante tribunales no competentes para ello en distintos estados. Total que el CNE, que teóricamente es el árbitro final de las decisiones del pueblo, cuando se trata de Nicolás Maduro, todas las decisiones son a favor de él, y cuando se trata del pueblo venezolano, todas las decisiones son en contra. El proceso de postulación y de votación para esta Asamblea Nacional Constituyente es absolutamente inconstitucional. No solamente el aspecto territorial, donde un municipio de 10,000 habitantes puede valer tanto como un municipio con millones de habitantes. El problema es también el registro electoral sectorial que nadie conoce. Si usted se quiere postular hoy a la Asamblea Nacional Constituyente por algún sector al cual usted cree que pertenece, no tiene manera de saber en dónde está. Una persona, por ejemplo, que esté estudiando, pero que al mismo tiempo es discapacitada y al mismo tiempo está en una comunidad agrícola, por decir algo, pudiera aplicar en cualquiera de esas tres y no sabe, porque no sabe qué base de datos está utilizando el CNE para conformar esos registros. Y eso es totalmente una locura, porque no solamente tengo que postularme, sino que tengo que buscar el 3% de las firmas de las personas que pertenecen a ese sector. Y sin saber quiénes pertenecen al sector, ¿cómo voy a buscar las firmas? Total que es un proceso hecho a la medida de las necesidades de Nicolás Maduro, para que él determine quiénes pueden ser candidatos y quiénes pueden votar, porque en ese registro sectorial los que van a votar son los más vulnerables, los que dependen más de las dádivas del Estado, del clientelismo del Estado. Es una situación absolutamente vergonzosa que el CNE está apoyando desde su cúpula y que constituirá una de las manchas más oscuras de la historia de Venezuela, si llega a dar. Gracias, Roberto. Creo que la panorámica que nos estás brindando retrata de manera cabal lo que es la ignominia de este proceso desde el punto de vista
técnico institucional y ratifica también desde esta dimensión la imposibilidad de que el pueblo venezolano acuda a un proceso, como tú mismo lo has descrito, tan oscuro, tan turbio, tan poco confiable, tan abiertamente tramposo como este proceso de la constituyente fascista, de la constituyente sectaria, de la constituyente corporativa convocada por el señor Maduro Moros, usurpando, todo hay que decirlo, usurpando el poder del pueblo, la cualidad del pueblo venezolano, porque recordemos el artículo 347 establece que el único que puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente es el pueblo, si bien el artículo 348 luego también define que el Ejecutivo Nacional, la Asamblea Nacional, los consejos municipales o un 15% de los ciudadanos pueden tener la iniciativa de plantear tal convocatoria. Una cosa es tener la iniciativa y otra cosa es la convocatoria misma. La iniciativa la puede tener cualquiera de esos 4 actores definidos por la Constitución, pero la convocatoria solamente puede hacerla el pueblo, y el pueblo la hace en referéndum, y estos vándalos no quieren convocar referéndum. Muchísimas gracias al ingeniero Roberto Picón, coordinador de la Unidad de Apoyo Técnico de la Mesa de la Unidad Democrática. Y ahora escuchemos lo que sobre este tema también nos puede decir un periodista venezolano que es experto en la cobertura de la fuente electoral. Me refiero al periodista Eugenio Martínez. A Eugenio Martínez pueden seguirlo a través de las redes sociales por su nombre @Puskas, y siempre a través de ese nick en las redes sociales uno puede obtener información de calidad sobre lo que está ocurriendo en materia electoral en nuestro país. Escuchemos qué nos puede decir sobre este tema, sobre esta curiosa circunstancia de que tengamos un mismo CNE integrado por unas mismas personas que deciden una cosa en el 2016 y otra completamente distinta en el 2017. Buenos días, Eugenio, te escuchamos. Buenos días, Chugo, y evidentemente a todos los oyentes de RCR. Bueno, las decisiones que ha venido tomando el Consejo Nacional Electoral en los últimos días evidencian el contraste entre la celeridad con la que se esté llevando a cabo el proceso de la constituyente y todas las trabas burocráticas que se colocaron al proceso de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. De entrada, recordar que las 4 rectoras del Consejo Nacional Electoral tardaron 48 días en entregarle a la oposición la primera planilla para la recolección de firmas para avalar que la oposición solicitara un referendo revocatorio contra Maduro. De esos 48 días que se tardaron el año pasado, en esta oportunidad la planilla para que los candidatos recojan las firmas apareció en 48 horas. De hecho, con el tema de la recolección de firmas es tal vez en donde se nota más el contraste de las decisiones que toma el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, o las 4 rectoras, siempre con el voto salvado de Luis Emilio Rondón, decidieron que para la recolección de firmas para avalar el referendo revocatorio a Nicolás Maduro debían utilizarse los equipos biométricos del CNE, es decir, las rectahuellas, y los ciudadanos debían ir a donde dijera el CNE para firmar y colocar sus huellas dactilares en estos equipos. Esas planillas que entregó la oposición, el CNE las digitalizó todas las planillas y revisó una a una todas las firmas y revisó una a una todas las huellas, y en el caso donde tuviesen dudas sobre la firma de algún elector, entonces pasaron esas planillas a la revisión de expertos en dactilografía. Todo ese proceso sumado duró aproximadamente 145 días. Lo que estamos viendo para la Asamblea Nacional Constituyente, según lo que ha explicado Tibisay Lucena, es que se van a tardar 5 días en revisar las firmas que entreguen todos los aspirantes a candidatos. De hecho, para las 4 rectoras del Consejo Nacional Electoral, el año pasado fue un punto de honor el tema de la usurpación de identidad y de poder garantizar que la oposición no usurpara la identidad de otros ciudadanos en las firmas que estaban entregando. De hecho, el referendo revocatorio
el proceso terminó suspendiéndose, el referendo sigue suspendido en realidad, por las denuncias de usurpación de identidad. Bueno, ese punto de honor que puso el Consejo Nacional Electoral el año pasado, en este caso de la Asamblea Nacional Constituyente, pues no se está cumpliendo. El CNE va a hacer una revisión muy laxa de las firmas, no va a permitir que ningún ciudadano, ninguno de tus oyentes pueda verificar si se están utilizando sus datos de forma fraudulenta para avalar la candidatura de algún aspirante a uno de esos cargos en la Asamblea Nacional Constituyente. Así que en líneas generales queda claro que cuando el Consejo Nacional Electoral quiere hacer un proceso rápido lo hace, y cuando quiere poner todas las trabas, pues también tiene muchos argumentos para poner trabas. De hecho, el Consejo Nacional Electoral el año pasado insistía que necesitaba 90 días, una vez que la oposición demostrara que había cumplido con todos sus requisitos, para lograr organizar un referendo revocatorio. Un referendo que en realidad era bastante simple, porque se trataba de una sola pregunta: sí o no, si las personas estaban de acuerdo o no en revocar a Nicolás Maduro en circunscripción nacional. Es decir, no había que hacer no había que colocar una programación especial en las máquinas ni nada por el estilo, y el CNE se enfrascó en decir que necesitaba 90 días. En contraste, para la Asamblea Nacional Constituyente, en donde se van a elegir 545 delegados, es decir, en esencia el CNE va a organizar 545 elecciones distintas, algunas de ámbito municipal, otras de ámbito regional, otras de ámbito sectorial. El CNE se va a tomar poco más de 60 días, lo que deja también en evidencia que el año pasado el argumento de no poder hacer el referendo revocatorio a Nicolás Maduro antes del límite constitucional del 10 de enero, pues simplemente era una excusa más que una realidad técnica. Muchísimas gracias. Estábamos escuchando a Eugenio Martínez, @Puskas en las redes sociales, un periodista especializado exactamente en la cobertura y seguimiento de la fuente electoral, cotejando lo que nos dijeron tanto el ingeniero Roberto Picón como el periodista Eugenio Martínez. Ellos lo dijeron con mucha solvencia técnica, con mucha fortaleza profesional. Permítanme decirlo con las palabras llanas y sencillas del pueblo. Esta gente que tomó por asalto la dirección del Consejo Nacional Electoral, lo que están perpetrando es una sinvergüenzura. Esta gente que durante todo el año 2016 evitó sistemáticamente el derecho del pueblo a expresarse, a votar, y que bueno, con esa actitud nos trajo a esta situación de tensión política y de violencia en las calles. Esta gente que tiene sus manos manchadas de sangre, porque no solamente es el asesino de los grupos paramilitares maduristas, no solamente es el Guardia Nacional o el Policía Nacional Bolivariano que alinea con metras o con tornillos o con balines de plomo los cartuchos de perdigones para asesinar niños, para asesinar jóvenes. No, son esas burócratas que impidieron que esta situación se resolviera mediante un expediente pacífico y electoral, los culpables de esta situación de tensión y de violencia que hoy tenemos en las calles. Bueno, esas mismas personas son las que ahora dicen: ay sí, cómo no, Maduro, ¿quieres una constituyente cómo? ¿Planchadita, doblada o en gancho? ¿Cómo la quieres? ¿Con lazo o sin lazo? ¿En cuántos días, en cuántas horas la quieres? Eso se llama sinvergüenzura. Y eso es lo que nos están explicando de manera muy, muy profesional y con mucha solvencia técnica Eugenio Martínez y Roberto Picón. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Aló, aló. La libertad, para ser considerada tal, no puede tener ni restricciones ni adjetivos.
señal verde. Buen provecho. ¿Qué haremos? Haremos enfrentarlos. enfrentarlos. Daniel Eso es Barnay, lo que vamos a hacer. profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Enfrentarlos y derrotarlos. Eso es lo que vamos a hacer. Nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Síganos en Twitter, @rcr750, @prensa rcr. Y buen provecho. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Tuoto Realba en Unidad. La fuerza es la unión. Por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión, y mucha gente al escuchar lo que nos explicaba Roberto Picón, al escuchar lo que nos explicaba Eugenio Martínez en el primer segmento, pregunta, bueno, ¿y entonces qué haremos? Bueno, lo que estamos haciendo, estamos confrontando en las calles aquello que no pudimos resolver a través de los mecanismos pacíficos, electorales, constitucionales, previstos en la ley electoral. ¿Por qué? Porque una minoría, una cúpula sin pueblo pero con armas, utilizó las instituciones como guarimba, como barricada, para evitar que el pueblo ejerciera su derecho al voto. Eso es lo que está ocurriendo ahora. ¿De qué manera la protesta ciudadana tiene que escalar y tiene que crecer y tiene que modificarse para seguir siendo eficiente? Esa pregunta también es legítima, y es legítima porque el pueblo venezolano tiene 60 días en una lucha que ha sido exitosa, pero que también ha sido extremadamente costosa. Y una lucha que todos los analistas y todos los dirigentes políticos, cuando verbalizan, cuando plantean las cuestiones, dicen, bueno, para que esto siga siendo exitoso tiene que ser masivo, y para que sea masivo tiene que ser pacífico. Entonces, la respuesta a la pregunta está por allí. Por eso, en este segundo segmento del programa, queremos consultar el criterio profesional y ciudadano de un venezolano que es acucioso, que es un investigador de la realidad social, y es una persona que se ha atrevido siempre a decir lo que ve, aunque no sea popular. Por eso, siempre muy acertado, no siempre ha sido muy popular su criterio, sobre todo en algunos círculos de poder. Me refiero al politólogo y analista John Magdaleno. John, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. En este día 60 de esta crisis política, de esta protesta masiva del pueblo venezolano y de esta represión despiadada por parte del gobierno, ¿cuál es tu visión de lo que está pasando y sobre todo del camino que debiera tomar este proceso de crisis política para una resolución afortunada y feliz? Te escuchamos. Hola Chugo, encantado de saludarte y por supuesto a tus oyentes también. Y bueno, ciertamente como tú comentas, llegando al día 60 y tratándose de unos avances como los que han habido, pero también de unos costos como los que bien precisa, vale la pena que las fuerzas que desean el cambio en Venezuela y que lo desean con la mayor prontitud y el menor costo posible en lo sucesivo, vale la pena que se planteen o se replanteen algunos temas, por lo menos para la discusión. Primero, cómo facilitar el cambio en el corto plazo, es decir, qué es lo que facilita, qué es lo que puede acelerar, qué es lo que puede, cuáles son los factores que pueden configurar un tablero de juego tal como para que el cambio sea una probabilidad cada vez más elevada, un hecho más cierto. Y allí lo que yo vengo planteando desde hace meses tiene que ver con la idea de configurar una coalición un poco más robusta, en el sentido de que incorpore a muchos más sectores que los estrictamente opositores, como ha ocurrido la mayor parte del periodo hasta ahora. Es decir, cómo procurar un cambio mucho más cerca. Bueno, muy bien, si la disputa se sigue localizando, digamos, en los dos territorios convencionales de siempre, es decir, gobierno contra oposición, o peor aún, chavismo contra oposición, si
la disputa se da desde esa perspectiva de la guerra de trincheras, la batalla de trincheras, el gobierno atrincherado a las instituciones, utilizando el poder a su disposición, y la oposición en su trinchera natural, la trinchera natural de este periodo, que es la calle, la movilización social. Si eso se mantiene solo así, pues la probabilidad de un cambio es mucho más, digamos, incierta. Así que por esta razón, yo lo que vengo planteando es que debería conformarse bien en la forma de un frente social, bien en la forma de una coalición, una, digamos, alianza, una nueva alianza que integre tanto sectores de la oposición política que hemos conocido hasta la fecha, como, por ejemplo, al chavismo descontento. Así que esta es la única manera que yo veo en el corto plazo para poder avanzar. ¿Eso significa que hay que desactivar la calle? No. Significa que incluso, como bien lo ha señalado, las manifestaciones tienen que ser mucho más masivas. En efecto, para que las manifestaciones sean mucho más masivas, tienen que tener un carácter estrictamente pacífico. Las manifestaciones violentas inhiben precisamente a mucha gente, bien porque se protegen, bien porque no desean pagar los costos que se han pagado hasta la fecha en la forma de fallecimientos o de heridos o de detenciones arbitrarias o de sometimientos a procesos penales o de sometimiento a privaciones de libertad. Es decir, en efecto, las manifestaciones son cada vez más masivas y la literatura es bastante contundente en esta materia, en la medida en que transcurran de la forma más pacífica posible. Por supuesto, esto significa, por un lado, unos desafíos para la dirección política de la oposición, porque por un lado puede estarse enfrentando tanto a grupos anarquizados de la propia oposición que no desean seguir agenda, ni dirección, ni estrategia común, pero también la dirección política de la oposición se enfrenta al intento por parte del gobierno cuando infiltra las manifestaciones con elementos violentos, o incluso como cuando se intenta construir un expediente, un casus belli públicamente, que intenta comunicar la idea de que la oposición es la que procura actos violentos o el destrozo de instalaciones o el destrozo de transporte público. Pero en este particular se han visto en las últimas semanas videos de funcionarios policiales o militares, por ejemplo, quemando instalaciones, partiendo vidrios de instalaciones o incluso quemando autobuses. Hay abundantes videos sobre esta materia en donde son los propios funcionarios policiales y militares los que llevan adelante estas acciones para, por supuesto, luego intentar atribuírselas a la oposición. Así que la idea central que propongo es, bueno, muy bien, ¿cuál es la mejor manera de acelerar el cambio o aumentar la probabilidad de que se produzca en el corto plazo? Construyendo, por supuesto, una coalición más robusta, para lo cual hay que arrancar por generar espacios de interlocución, espacios de diálogo. Y usted inmediatamente, estimado oyente que me escucha, pues por supuesto cuando yo hablo de diálogo se va a recorrer la mesa de diálogo del último trimestre del año pasado, y no es eso lo que estoy proponiendo. No es un diálogo entre gobierno y oposición lo que estoy proponiendo. Lo que estoy proponiendo es un diálogo entre la oposición y sectores del chavismo descontento. Porque ahora sectores del chavismo descontento están viendo al gobierno como una amenaza común. Es decir, perciben la amenaza de que, en efecto, ocurra una creciente violación de garantías constitucionales, como ya viene ocurriendo. Perciben la amenaza de que su participación y su voto inclusive no sea reconocida, no tenga la misma relevancia en lo sucesivo de aprobarse la constituyente, de instalarse. Ven como una amenaza el hecho de que para instalar la Asamblea Nacional Constituyente, los principales voceros oficiales están diciendo que no se requiere un referéndum consultivo, cuando obviamente este no es ni el espíritu del constituyente, ni lo que establecen los artículos 5 y 347
como el gobierno ha intentado durante tanto tiempo una socialización política a rajatabla, incluyendo hasta los propios contenidos en la formación básica, bueno, allí se les coló este detalle, repito, en textos escolares, en los que aparece la idea de que cualquier proceso constituyente debe estar perseguido por la convocatoria de un referéndum consultivo. Del mismo modo que el chavismo descontento ve como una amenaza el hecho de que, según por ejemplo declaraciones de Aristóbulo Istúriz, el ministro Istúriz o del ministro Jagua, tampoco es imperativo que la constituyente que redacte una constitución someta a referéndum consultivo ese texto constitucional. Con lo cual, en el fondo, como bien lo ha planteado Maripili Hernández, el chavismo desde luego, en el fondo lo que se presenta y lo que se pretende es un cheque en blanco para los más de 370 constituyentistas que participarían en este proceso. Pero si hay una amenaza común para el chavismo descontento y para la oposición, se plantea la oportunidad de configurar esa coalición un poco más robusta e incluso de involucrar a muchos otros sectores de cara a un proceso que debe intensificar, por un lado, el carácter masivo de las movilizaciones, pero que tiene la demanda, la exigencia de presentar resultados un poco más eficaces en lo sucesivo. Y sobre esta materia quiero hacer un último comentario, porque ya que la constituyente es desde luego uno de los desafíos más importantes que encara la oposición en el corto plazo, con la constituyente el gobierno intenta reencuadrar el terreno de la disputa estratégica, intenta retomar la ofensiva. Con la constituyente el gobierno intenta fabricar o prefabricar una mayoría que no tiene. El gobierno tiene en estos momentos alrededor del 20-21% de aprobación de gestión, y estos son los respaldos que en lo esencial quiere decir que no tiene consigo entre el 79 y 80% de la población, que manifiesta claramente en los estudios de opinión pública, en las encuestas por muestreo, que no solo desaprueba la gestión del presidente Maduro, sino simultáneamente desaprueba la gestión de otras instituciones como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia e inclusive la Fuerza Armada Nacional. Si esto es así, entonces, ¿qué hacer? Porque el gobierno parece estar determinado a llevar adelante la constituyente. Bueno, muy bien, hay tres factores, un repertorio de tres opciones que la oposición debería considerar. Primero, detener la constituyente. Esta es, digamos, la primera opción estratégica para poder enfrentar una amenaza como esta. Es decir, sumar la mayor cantidad de fuerzas posibles, de sectores, integrarlos a esa coalición de forma tal de constituir un frente común que luche para evitar la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en los términos en los que ha sido propuesto, que son claramente violatorios de la Constitución, pero al mismo tiempo tienen un talante abiertamente antidemocrático. El gobierno utilizará todos los recursos retóricos a su disposición, sostendrá la narrativa de que ese es el proceso más democrático del mundo, que desde luego esta es la modalidad más eficaz para promover la paz en el país. Es decir, el gobierno podrá decir todo lo que desee, podrá empaquetar de la mejor manera posible, retóricamente desde luego, discursivamente, la propuesta, pero obviamente la propuesta tiene un objetivo tremendamente perverso, que es conquistar el poder total. Y no hay nada más antidemocrático que la persecución por parte de alguna fuerza, movimiento, líder, conjunto de instituciones, que el poder total. Cuando el gobierno anuncia, por ejemplo, que se revisaría el papel de la Fiscalía, o que el actual fiscal general de la República, por supuesto, ya no tendría la capacidad de influencia que ha tenido hasta la fecha, o que eventualmente no estaría en el cargo, o cuando el gobierno plantea la idea de que, por ejemplo, ya las elecciones cambiarían en lo sucesivo, tendrían otro rol, o como cuando el gobierno plantea unas elecciones de gobernadores de aquí al mes de diciembre, pero en medio de un contexto en el que
primera opción es detener el impulso de la Asamblea Nacional Constituyente tal y como ha sido planteado. Segunda opción, participar. En mi modesta opinión, tal y como ha estado planteadas las bases comerciales, tal y como se planteó el proceso, es tremendamente contraproducente incluso para la causa de los que aspiran al cambio democrático participar. Así que para mí esta segunda opción estratégica presenta tremendas complejidades, muchas contradicciones a la luz de lo que la oposición ha propuesto en lo sucesivo, de forma tal que es una opción que más bien trae mayores complicaciones. Y la tercera, vamos a decirlo de una forma didáctica para que nuestros oyentes se rían un poco, rezarle a Dios. Y como en política, rezarle a Dios, que es una opción válida religiosamente, como en política quiero decir, esto no existe, es decir, en política usted no puede dejar al azar, a la fortuna, al destino, lo que ocurre. En el fondo usted se está quedando con esencialmente dos opciones estratégicas, dentro de las cuales, a mi modo de ver, pues la que hay que utilizar en el corto plazo es la de intentar evitar el avance de la iniciativa. ¿Y cuál es la forma más eficaz de intentar evitar el avance de la iniciativa constituyente? Bueno, en mi opinión, de tres maneras. Primero, conformando esta coalición robusta de la que hemos hablado, es decir, procurando por vías lícitas, legítimas, la fractura de la coalición dominante. La fractura de la coalición dominante es mucho más factible si se dan conversaciones entre la oposición y el chavismo descontento, si se llegan a algunos arreglos básicos acerca de cómo operar en lo sucesivo, cómo sumar voluntades, fuerzas, para evitar precisamente la instalación de esa asamblea que atenta contra principios y valores democráticos que ciertamente no se aplican en la actualidad, pero a cuya vigencia aspiran los sectores que desean un cambio político. Segundo, procurando que se eleven los costos desde las esferas internacionales, es decir, procurando sanciones mucho más concretas para el gobierno, bien sea desde el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, bien sea desde el Consejo de Seguridad de la ONU, o bien sea desde la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, es decir, intentando costos más visibles y de mayor impacto sobre los voceros del gobierno. Y en tercer término, desde luego, conversando con tantos sectores sea posible, incluso aquellos a los que se tiene acceso dentro de las instituciones del Estado, algunos de los cuales podrían estar dudando acerca de su rol en lo sucesivo, en el medio de un planteamiento como el que ha hecho el gobierno, conversando incluso con esos sectores para, tender puentes de cara a la constitución de ese gran frente, de esa gran coalición de la que hemos hablado, y desde luego con la idea de socavar las bases de respaldo de esa propuesta. Así que estas son, en mi opinión, tres de las modalidades con las cuales se podría fortalecer una coalición a favor del cambio, procurar el cambio político en el menor tiempo posible, y desde luego elevar la probabilidad de que se transcurra en unas condiciones lo más pacíficas posible. Muchísimas gracias, John. Era John Magdaleno, analista político, consultor político, sociólogo, investigador, dándonos una respuesta, por cierto, enjundiosa, por cierto, muy nutrida, a la pregunta que algunos se hacían cuando al final del primer segmento del programa Roberto Picón y Eugenio Martínez retrataban la trampa feroz y asquerosa que desde el Consejo Nacional Electoral, desde la mayoría del directorio del Consejo Nacional Electoral, se le está atendiendo al pueblo venezolano. Mucha gente dice, bueno, ¿y entonces qué podemos hacer? Nos plantea John Magdaleno un árbol de decisiones. Dice, en primer lugar, mantener la protesta, que la misma crezca y se expanda. Para que crezca tiene que ser pacífica. Ampliar la alianza política de conducción de esa protesta. Dice, la oposición venezolana debe establecer un puente de comunicación
no con el gobierno, sino con el chavismo descontento, para darle mayor profundidad y mayor coherencia a esta fase de la pelea. Y en tercer lugar dice, hay que incrementar el cerco internacional contra este régimen ciertamente forajido. Era la palabra de John Magdaleno. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Sí, sí. Vamos a... Sí, dale. Estupendo. El RCR. Somos entretenimiento. Desconectarse un rato de los problemas nos ayuda a verlos desde otra perspectiva y encontrar las anheladas soluciones. Dígalo. ¿Por qué no nos despedimos de una vez y corrimos? ¿Perdón? Ok, cerramos acá, sí. Este es el último. Perfecto, dale. Ok. Ok. Desde 150 AM. Porque lo bueno une. Le estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y traemos un par de elementos que pueden ayudarnos a comprender por dónde va el planteamiento que nos hace John Magdaleno. John Magdaleno nos dice, hay que buscar ampliar la alianza política para darle más profundidad a la protesta y lograr que la misma sea más eficiente para acelerar el cambio. Quiero compartir con ustedes un mensaje que anoche puso en la red social Twitter el mayor general Rodríguez Torres. Rodríguez Torres dice lo siguiente: buenas noches, Venezuela. Mi mensaje para quienes creen que la solución a la crisis está en la Asamblea Nacional Constituyente. Contrario a lo esperado por el gobierno, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente ha generado mayor indignación en el pueblo y una evidente fractura dentro del sector chavista que defiende la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Presidente, dice Rodríguez Torres, es momento de reflexión. El pueblo le exige a gritos suspender la convocatoria o en todo caso someterla a referéndum. La soberanía popular debe respetarse. Suspenda y evite males mayores. Esto lo dice nada más y nada menos que el mayor general Miguel Rodríguez Torres, una persona cuya actuación en el gobierno ustedes conocen hasta hace relativamente poco tiempo. Es decir, esta es una expresión dentro del ámbito dirigente del chavismo, dentro del ámbito dirigente de ese sector. Pero yo quiero compartir con ustedes algo que es tan importante como esto, que es lo que está ocurriendo en el chavismo de base, qué es lo que está ocurriendo en el chavismo popular, porque por cierto, sigue existiendo el chavismo popular, ¿no? El que ese ámbito se haya reducido a un 20% o menos, ¿no?, de la opinión del país, no quiere decir que ese sector no exista, ¿no? Es un sector minoritario, pero respetable. ¿Qué está ocurriendo allí? Bueno, yo les voy a invitar a que escuchen las palabras de la señora Xiomara Pérez. La señora Xiomara Pérez es una dirigente chavista de La Pastora. Ella participó el pasado 16 de mayo en una reunión de movimientos sociales vinculados con el chavismo para analizar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que dice la señora Xiomara Pérez es algo realmente importante y yo invito a escucharla con los oídos, con el corazón y con el cerebro, no con los prejuicios. Yo invito a que escuchemos lo que nos dice esta dirigente chavista de barrio a propósito de lo que es la constituyente y de lo que es la vida real allí en su comunidad. Por cierto, debo advertir, este material es de libre circulación porque ellos mismos colocaron estos audios y estos videos en el portal Aporrea,
un portal que, como ustedes saben, es fundamentalmente prooficialista, pero digo, es un material de dominio público. Escuchemos entonces lo que dijo la señora Xiomara Pérez, dirigente chavista de La Pastora, en una reunión de movimientos sociales prochavistas el 16 de mayo. Escuchemos. Lo que piensa la gente dentro de las comunidades, porque muchas veces nosotros hacemos un trabajo y es un error que cometió este proceso revolucionario, que hacía la revolución desde su escritorio. Y la gente que hacíamos trabajo en la calle vivíamos abandonados por toda una serie de compañeros que se decían camaradas. Tratamos a veces al pueblo como un poco de ignorantes y que bueno, cuando necesitamos de él vamos corriendo y lo buscamos y ellos nos van a decir a todos que sí. No se hizo ningún trabajo, señores. En 18 años de revolución lo que hicimos fue atropellar más al pueblo de lo que venía. Lo llevamos al último extremo. En diciembre, cuando se llaman las elecciones para la asamblea, salió el barrio completo y votó contra los partidos del fascismo. Y eso lo sabemos toditos. Hoy decimos que bueno, que estamos colapsados, que por un lado está la derecha y por el otro lado está la derecha chavista, la derecha mentirosa, el socialismo mentiroso. ¿Y dónde dejamos al pueblo, que es el que está pagando todo? Porque por mi casa hay gente que si no hace la cola pues, para comprar el pan mocho ese que nos venden, no tiene que comer, ¿ok? Mientras los camaradas del PCV llegan con sus cargamentos de comida al barrio y todo el mundo lo observa. Pero resulta que lamentablemente el que está canalizando toda esta situación dentro del barrio se llama la MUS, señores, para que sepan. Es más, la gente sale que escondida del barrio, vaya a Valencia a protestar, ¿ok? Y yo me imagino que eso se va a terminar porque va a pasar lo siguiente. Como el país fue, lo desbancaron, se llevaron todo y el dinero que queda es para repartírselo dentro de esa cúpula podrida que es el gobierno. Bueno, la gente está esperando que se acabe toda la comida, porque no va a haber comida. Y en el momento en que se acabe toda la comida, veremos quiénes son las comunidades y cómo yo, dentro de mi comunidad, voy a dirigir a la gente. ¿Cómo? Si nosotros, esos 18 años fue atropellar más al pueblo, porque lo dejamos en manos de esa cuerda de sinvergüenza que se decían socialistas. Y si cada quien en sus comunidades tiene la capacidad de analizar y de pensar quiénes son los que dirigen el trabajo o quiénes dirigieron el trabajo político dentro de las comunidades, se van a dar cuenta cuando hagan un análisis que lo que hicieron fue que cogieron a la peor calaña que teníamos dentro de los barrios y se les dio el poder a ellos. ¿Ok? Y los tontos como uno, que somos humanistas, que hacemos el papel de hablar con los que no saben expresarse, quedamos solos. Entonces, ¿qué vamos a hablar? O sea, yo me analizo todos los días y digo eso. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir manipulando al pueblo como nos ha dado la gana? Y hasta cuándo, mira, yo he visto muchos camaradas que yo creía que era camarada y ahorita se quitaron la cara, la careta, ¿ok? Camaradas sin vergüenza, que el trabajo lo hacían era desde un escritorio. Esto es la revolución. La revolución es lo que nos está pasando en este momento. Que ojalá que cuando esto termine, terminemos sin nada. Porque como dicen, allá al final del túnel siempre hay una luz. Y sobre esa ceniza es que tenemos que hacer un trabajo de respeto, de dignidad,
ni hablar de, o sea, se hizo todo lo contrario. Lo que hicimos fue terminar de destruir la palabra socialismo. Entonces, busquemos otra forma de llegarle a la gente. La constituyente que están inventando estos seres, sencillamente, yo lo entiendo, como un grupo, una cúpula de poder, que lo que quiere es embaucarlo nuevamente dentro de una constituyente que no tiene razón de ser para seguir gobernando un país, porque detrás tenemos el alto dinero y a ellos realmente lo que les interesa es el dinero. Estas son algunas de las afirmaciones hechas por la señora Xiomara Pérez, dirigente chavista de la comunidad de La Pastora en el norte popular caraqueño. Por eso invitaba yo a que escuchemos estas palabras con el corazón, con el cerebro, con los oídos, no con los prejuicios, para que entendamos que en efecto eso que nos planteó John Magdaleno tiene todo el sentido del mundo, porque cuando decimos hay que buscar esa alianza política, no estamos hablando, chicos, de Juan Barreto, no estamos hablando de William Ojeda, no estamos hablando solamente de aquellos personajes que pudieron haber sido en algún momento emblemas del proyecto político oficialista. Estamos hablando de, por supuesto, sí, de todo aquel dirigente oficialista que quiera enfrentarse al proyecto de la constituyente nefasta, de la constituyente fascista, pero también y sobre todo estamos hablando de entrar en contacto con los centenares de miles de Xiomara Pérez que están pensando esto que esta señora acaba de decir con tanta verdad y con tanta fortaleza. Ese es el mensaje que queremos transmitir en la madrugada de hoy. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo, al frente de los controles estuvo Pablo Rondón. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. Aló. Dígame. Fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750. Hoy resolvemos. Hoy resolvemos a la brevedad posible. Uf, cómo no. Claro. No, sí, lo resolvemos. Uf. Bueno, queridos amigos, muy buenos días. Hoy es un día también de protesta, es un día también de esfuerzo. Bueno, mucha suerte, cuidarse mucho. Ese es el tema. Como decía en estos días a Luis Vicente León, ahorita tú atraviesas la ciudad y te encuentras tres ciudades distintas, ¿no? La ciudad que protesta y es reprimida, la ciudad que sufre vandalismo y la ciudad donde no pasa nada. Estamos hablando exactamente de eso. Un gran abrazo, mis amigos, se les quiere.